luz y sal. Espero que te sea útil. Quisiera ahondar un poco en un tema que como que he metido en algunos videos, pero no lo he tocado a profundidad. El origen de la tragedia. Para, para Friedrich Nietzsche, la tragedia o el origen de la tragedia, según su tesis doctoral, insistiré con las onomatopeyas, perdón, este, el origen de la tragedia es el pensar. Él en su tesis doctoral dice que las fiestas dionisíacas y las celebraciones ditirámbicas eran cosas que hacían que el hombre viviera su verdadera naturaleza. Su verdadera naturaleza es salvaje, egoísta, deseosa de sus placeres, gozosa en sus placeres y que no tiene nada de malo. Algo que refuerza por ahí el Marqués de Sade en sus libros, que es como que, ¿cómo puedes reprimir algo que es parte de ti? O sea, ser iracundo, quererte desquitar de alguien, tener deseos sexuales, no está mal, está bien, o sea, es parte de tu naturaleza y tendrías que tener un lugar y un espacio para vivirlo de manera plena. Y eso eran las fiestas dionisíacas, ¿no? Las fiestas dionisíacas en Grecia, siglo VI, siglo V antes de Cristo, eran fiestas en donde el gobierno no lo sabía, pero los atenienses se metían en los bosques y hacían sus orgías. Habían orgías. La orgía normalmente la pegamos al sexo. No, aquí la orgía es el sin control de tus pasiones, ¿no? O sea, lo mismo podías en la orgía tener relaciones sexuales con los animales o con las personas o con quien estuviese ahí. Como lo mismo se te podía ocurrir matar a alguien o hacer otras cosas y era válido. Eran fiestas que se celebraban para el dios Dionisio o Baco cuando lo incorporaron a la filosofía romana, que es el dios del vino y el dios del placer. Entonces, bueno, Baco es del vino, Dionisio es del placer y del vino, pero ibas a lo mismo, o sea, la embriaguez desconecta cualquier inhibición social y te vuelve lo que te vuelve, ¿no? Pero no me quiero perder del punto. Lo que dice Friedrich es que tú, cuando, perdón, que la humanidad, cuando el gobierno se dio cuenta de estas fiestas y las trajo a una fiesta socialmente aceptable, estas fiestas se volvieron el teatro griego. La tragedia griega o el teatro griego como tragedia, que es un estilo de teatro. Hay comedia, tragedia, drama, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a ahondar en eso. Entonces ahí se hicieron ya las fiestas como para que en el pueblo se pudieran dar y que no se estuvieran yendo la gente y desapareciera y se mataran y después no supieras por qué había desaparecido fulano, sutano, porque había muerto perengano, etcétera, etcétera, ¿no? Se le quiso dar orden y civilidad a algo que no tiene orden y civilidad, ¿no? Parecido al carnaval de Brasil o a los carnavales en general, son lugares de orgía, ¿no? De orgues. Entonces, cuando, cuando, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque finalmente, dadas las condiciones que la revolución industrial trajo al mundo y dada la tesis de Friedrich Nietzsche, él decía que el problema era pensar. El problema era poder pensar y poder meditar y poder civilizarse. Ese es el gran problema. Dejamos de sentir y empezamos a pensar. Ahora, incluso yo te diría, pues es que eso no es cierto. O sea, pensar te sirve. No, es un peligro. Porque finalmente quienes pensaban en Grecia eran los que hacían los hombres libres. ¿Y para qué nos sirvió la filosofía? Bueno, para lo que tenemos hoy, ¿no? Ideas que tratan de enlugubrar
en el para qué está el hombre, cómo es el hombre, cuál es el sentido de estar en el mundo, cuál es el sentido del conocimiento, para qué la ciencia, por qué el cosmos, qué hacemos con este cosmos, qué hacer con la vida, qué hacer con los recursos. Y el problema de esto es lo que le pasó a Salomón y que lo escribe en Eclesiastés. Al final todo este enlugubramiento y todo este redundamiento en el hombre, centrado en el hombre y en las potencias del hombre y atravesadas por el hombre, pues traen como consecuencia caos, disfunción, disforias legitimadas, síndromes, filias y fobias legitimadas. Eh, Decir que parte de la naturaleza humana es ser iracundo, vengativo, asesino, violador, parricida, matricida, feminicida, etcétera, 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 ¿no? Zoofílico, gerontofílico, um, etcétera, etcétera. O sea, es justificar, encontrar vías y medios y modos y formas para tratar de justificar lo que el ser humano es. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Mucho, porque cuando tú sabes que existe un pueblo hebreo que tiene un libro que se llama, por lo menos, si lo quieres revisar desde ahí, desde el Pentateuco, y el Pentateuco ya te decía quién era el hombre, cómo era el hombre, cuáles eran las características del hombre, y que incluso se reconoce en 1525, no voy a ahondar en ese tema, pero se reconoce en 1525 y dura hasta 1850 aproximadamente un movimiento que se llamó protestantismo y que precisamente recuperó lo que la Biblia había dicho y la primera iglesia había manejado, que el hombre estaba caído, que era que por donde tú le buscaras al hombre, el hombre estaba reventado, que necesitaba leyes, que necesitaba la orden y la dirección de Dios, porque finalmente había sido creado por Dios. ¿Qué pasa en el poscristianismo? Volvemos a recuperar la idea de pensar al hombre por el hombre mismo, con el hombre mismo, y las condiciones sociales y culturales lo permitieron. O sea, se terminó la necesidad de producir con las manos, de crear con el cuerpo, de cazar con el cuerpo, de construir con el cuerpo, de tener que resolver problemas inmediatos, tener que resolver necesidades inmediatas, dejar de producir para poder comer, dejar de trabajar para poder comer hoy, punto, no, no más. Se empezó a dar el proceso de lo que habló Friedrich en el libro de la Gaia Ciencia, cuando él dijo el ser humano lo único que está haciendo es producir y consumir, cuando llegará el momento en que se harte de producir y consumir. El problema de producir y consumir es que te da mucho tiempo libre para poder pensar, porque ya la producción no la haces tú, la hace la máquina, la hace la empresa, la hace... Tú tienes mucho tiempo para estar en tu casa y estar pensando cosas. Ahora, el problema de la clase intelectual es que tiene mucho tiempo para pensar. Y el problema es que como, insisto, culturalmente a partir del poscristianismo, todo el intelecto, toda la sabiduría, todas las universidades, todos los PHs, todas las especialidades, las maestrías, todas estas situaciones, aunque les pongamos el letrero que suena bonito de humanistas, lo único que están haciendo es que están tratando de justificar a la naturaleza del hombre y el mismo hombre está tratando de palear a sí mismo la angustia del existir, del estar y del ser. Cuando tú haces eso a través del mismo hombre, lo único que estás haciendo es reforzar lo que el mismo hombre es, una persona caída, un ser que necesita de la ordenanza, la guianza, el poder, el control de un ser que le supere en poder, en control, en excelencia, en omnisciencia, en omnipresencia, en sabiduría, en todos los atributos comunicables y no comunicables que tiene Dios. Y cuando tú no haces eso, entonces lo que haces es empezar otra vez, también acá, ya lo hicieron en el siglo V, siglo VI antes de Cristo, lo hicieron los griegos, lo hicieron los romanos, lo hicieron otras culturas, ¿no? Los famosos babilónicos con su que venimos de los no sé qué, y ahora ya los extraterrestres son los que nos hicieron, y los Anunnakis, perdón, se me fue el nombre de los Anunnakis. Y hoy muchas personas están dedicando horas, días y tiempos para estar traduciendo libros heréticos, filosofías heréticas,
cultos heréticos, y la gente está creyendo, comiendo y consumiendo cultos heréticos y justificaciones bajo la bandera de son psicologías, son ciencia, son, son cuestiones que si tú volteas a la naturaleza, pues si la naturaleza es así, nosotros somos parte de la naturaleza y somos animales, pues hay que decir que nosotros también podemos ser como las ranas o como algunos otros animales, que nada más es que ellos tienen la naturaleza de cambiarse por dentro y por fuera. Pero el problema es que nosotros estamos buscando cambiarnos por dentro y por fuera, pero no por los medios que la naturaleza, si crees en la teoría darwinista, que la naturaleza te haya provisto, sino te vas a las cirugías estéticas y te vas a las inyecciones hormonales y te vas a todo este tipo de procesos y empiezas a querer ser lo que no eres y empiezas a consumir lo que no te sirve, no te es sano ni útil ni necesario, y entonces encuentras justificaciones y te vas a las leyes que han creado los hombres, alejados de Dios, y vas a ver si lo que estás haciendo o lo que vas a hacer te pueden meter a la cárcel o no. Y entonces lo haces. Y cada que tú ves que lo que tú haces no te trae consecuencias frente a las leyes de los hombres, pues lo sigues haciendo y lo vas a seguir haciendo. Y mientras tengas la pistola más grande, el mazo más grande, el escandaloso más grande, el gritón más grande, el impertinente más grande, mientras lo hagas adentro de tu casa, aunque estés violando la ley de Dios, ¿tú crees que con eso estás bien? Y va a llegar toda una ideología que te va a justificar y te va a apoyar y te va a presentar como víctima y te va a decir que tu vida plena la vas a vivir hasta que saques otra vez todos tus instintos animales allá afuera, y vas a escuchar cosas en la ideología de género como que el maestro tiene que reconocer que es pedrastra, el hombre tiene derecho a ser mujer, el hombre tiene derecho a ser niño, el hombre tiene derecho a ser animal, el hombre tiene derecho, por lo tanto, a convivir con los animales como animal. El adulto de 40 años tiene derecho a estar con niños de kindergarten de 8 o 9 años. El padre tiene derecho a manosear y excitar a sus hijas y a sus hijos. Las mujeres hoy tienen ya la obligación de manosear a sus hijos y a sus hijas. Las escuelas y el Estado y el gobierno están invirtiendo dinero en impulsar a las feministas que sigan diciendo sus tonterías y que sigan haciendo sus mítines, a los LGBTQ y presentarlos como víctimas y decir que pobrecitos, que ellos también tienen derecho a vivir sus disforias y que hay que abrirles espacios de legitimación. Grandes inversiones a nivel mundial se están pagando para que estas organizaciones, estas leyes y estos proyectos y estos tratados existan. Y todo se lo debes a que tienes la capacidad de pensar y que tienes el tiempo para pensar y tienes el tiempo para enlugubrar y tienes el tiempo para seguir diciendo lo que se te venga en gana. Y va a haber una ley, y va a haber un discurso, y va a haber una economía, y va a haber un proyecto que te va a legitimar. Porque hoy es la era de la sinrazón y la idiotez. Estamos en una sociedad en la que los sentimientos están por encima de la razón y donde la idiotez es el principio del conocimiento. Es decir, ser idiota es ser agnóstico. El agnóstico es el que no tiene conocimiento. A es fuera de, no es conocimiento, fuera de conocimiento, pero además el idiota tiene la característica de que quiere ser idiota. O sea, al idiota no le interesa aprender. Ahí están los libros, ahí están los canales culturales en las diferentes redes sociales, ahí están los videos que de verdad dicen cosas que te sirven para crecer, para aprender, para... No, tú te vas a lo que te dice Maluma, a lo que te dice Bad Bunny, a lo que te dice, a lo que te canta Gloria Trevi, a lo que te dice Alejandra Guzmán, a que si se murió Chabelo o no se murió Chabelo, a que si tu selección sigue siendo una mediocre, a que si hay que cambiar de técnico ahorita o esperarnos al mundial. No nos interesa, o sea, finalmente diría yo en mis buenos nihilismos, vanidad de vanidades, ¿no? Eso lo dice Eclesiastés. Finalmente pensar es costoso, es doloroso y hoy es peligroso. Porque hoy si no te sumas a la corriente del no pensar y primero voltear a ver a la gente a ver si te dice que está bien lo que estás diciendo,
Te puede costar el trabajo, te puede costar la relación familiar, te puede costar la relación vecinal, te puede costar lo que sea. O sea, hoy es déjame ser y déjate ser. Hoy frases que dicen empresas que trabajan cuestiones de sexo y de fertilidad y de estas cosas es que el sexo es vida. Entonces, si esos son los principios de hoy, pues finalmente, otra vez, todo eso nació a partir de que tu mente lo quiso volver a creer, a crear, a concebir, y ahora ya hay medios legales, pseudocientíficos, pseudo especializados que te están legitimando. Y hoy hay PHs en inclusión, en ideología de género, en no bullying a los de género. Hoy te dan trabajo si pareces de género, o sea, si pareces LGBTQ, si andas con la banderita de feminista, hoy te dan dinero porque te vayas a cerrar escuelas y universidades diciendo que ahí violan, acosan, que no te dejan ejercer tus derechos. Hoy si tú le dices a un alumno disfórico, que es disforia lo que está viviendo, te corren de tu trabajo, te dicen anticuado, te dicen cholinista, te dicen conservador. Si tú le dices al mundo que no es a comer y a masticar, que el mundo se va a acabar, el mundo te censura, te calla y te cuarta, ¿no? Entonces, hoy es como que esta idea de que el pensar es un peligro, ¿no? Y entonces la tesis de Friedrich Nietzsche tiene tiene todo el sentido hoy y ha de estar feliz en el infierno viendo lo que hoy está siendo verdad en su tesis. O sea, prohibido pensar, lo mejor es sentir, legitimar y justificar tus sentimientos. Y la gente quiere oír que le justifiquen sus sentimientos y por eso va a las escuelas y por eso paga diplomados, cursos, talleres, carreras. Y cuando alguien les dice que todo eso es una farsa, que están viviendo bajo una mentira, que incluso aunque no crean en Dios, puedo decirte la biología, la embriología, a la fisiología, a la genética, y te puedes dar cuenta que lo que te están diciendo es una falacia. Pero mientras te tapes los oídos y digas pues está bien, ¿no? Espero que te sea útil. Y hasta la próxima, Luz y Sal.